El tema 7 tiene dos partes diferenciadas. Primero vamos a ver cómo posturar a un paciente y después cómo hacer unas mínimas transferencias dentro de la cama, cómo movilizar al paciente encamado. Luego vamos a analizar el ciclo de la marcha y vamos a ver cuáles son las principales marchas patológicas. Así pues, en primer lugar vemos el tratamiento postural, vamos a ver la posición de decúbito supino, la posición de Fowler o semisentada, la posición de Sims y el decúbito lateral. Y luego unas transferencias en la cama, subir y bajar al paciente encamado o girar al paciente con ayuda o sin ayuda, para posteriormente valorar el ciclo de la marcha. En la posición de Fowler o semisentado, colocamos al paciente de una manera similar a la que veis en la fotografía, fundamentalmente con el tronco incorporado, una flexión del mismo tronco, de caderas y de rodillas. Para ello, incorporamos la parte superior de la cama, colocamos una almohada bajo la cabeza que se puede alternar con el apoyo en el colchón, colocamos otra almohada bajo las rodillas. Generalmente se coloca un rollo en el trocánter y un apoyo en el reposapiés, aunque es alternativo, depende del tipo de paciente. Es habitual también colocar una almohada bajo las manos y el antebrazo hasta el codo, como se indicará más adelante en otras posiciones, para proteger las zonas de presión. Los decúbitos dorsales son una de las posiciones que más riesgo tienen de generar úlceras por presión, al dejar buena parte del peso en zonas óseas. Usualmente esta posición que tenéis en la imagen es la que se considera más adecuada, alternándola con las anteriores y con la que vamos a ver a continuación. Se coloca una almohada pequeña bajo la cabeza y los hombros de tal forma que estos se alinean con la columna vertebral y reducen la presión en las escápulas y en la zona central de la columna. Suele colocarse una almohada bajo las manos y el antebrazo, nunca bajo los brazos, de tal manera que se evita el roce sobre la parte posterior de los hombros y los codos. Se coloca una almohada pequeña bajo la región lumbar para compensar la hiperlordosis del decúbito supino y luego se puede colocar otra bajo las piernas, bien bajo las rodillas, como tenéis en la imagen, en la parte distal de la pierna, dejando al aire el trocánter y el talón. Bien, puede o no colocarse otra almohada como reposapiés, dependiendo de la sensibilidad del paciente y de la causística de su situación. Cuando colocamos al paciente en decúbito lateral, tenemos que tener en cuenta la posición de las extremidades de abajo y de las de arriba de manera independiente. Siempre colocamos una almohada debajo de la cabeza para mantener la alineación del cuello con el resto de la columna dorsal y lumbar. El hombro de abajo se coloca un poquito hacia adelante, flexionado y rotado, de tal forma que queda apoyado en la superficie. El hombro de arriba lo colocamos también en una posición de flexión, a veces se puede colocar alineado con el cuerpo, con el codo también flexionado y apoyado en una almohada o en un objeto que le deje a la misma altura que el cuerpo, es decir, que el brazo no caiga. La pierna de abajo se suele colocar en extensión, alineada con el resto del cuerpo, ocasionalmente con la rodilla de abajo flexionada. Y la pierna de arriba se coloca en una flexión de cadera de unos 45 grados con una flexión de rodilla encima de una almohada, de tal forma que tampoco caiga sobre la superficie, y si es posible se deja los cóndilos al aire. Muchas veces se coloca una almohada delante en el abdomen o en la espalda para proteger el movimiento del paciente. La idea es que hombros y caderas queden en el mismo plano. En la posición de Sims o de semiprono, lo que hacemos es que colocamos al paciente en el decúbito lateral y le giramos unos grados hacia el decúbito prono. En este caso tenemos una corrección similar a la de antes con unos pequeños matices. El primero es que la cadera de arriba queda en una flexión de 90 grados con una rodilla en 90 grados y si os fijáis tenemos un apoyo tanto en el pie como en la pierna. El brazo de abajo queda flexionado de hombro y con una flexión de codo de 90 grados y el de arriba queda con la palma de la mano o con la mano apoyada en una almohada que sostiene el brazo. Se coloca una almohada, esta almohada se coloca entre el tórax y el abdomen y el brazo superior de tal forma que quede todo protegido. Usualmente se coloca una almohada también en la espalda que puede ocupar también la parte posterior de la pelvis y de la pierna. A continuación vamos a ver cómo hacer unas transferencias en la cama del paciente, cómo subir y bajar al paciente en la cama, cómo girarle con ayuda y sin ayuda del paciente. Cuando queremos subir al paciente o bajarle en la cama en una dirección vertical,
lo que hacemos es, entre dos personas, nos colocamos una a cada lado de la cama, ¿vale? Si es posible, se doblan las piernas del paciente para que pueda ayudarnos también a empujar con los pies. El fisioterapeuta o la persona que moviliza, como punto de agarre, colocamos nuestro antebrazo por debajo de la espalda del paciente, pasándolo por debajo de su axila, pegadito a la cama, para ejercer un agarre palmar completo. Si es posible, por la altura de la cama, se coloca la rodilla encima de esta cama, la rodilla que está más pegada a la cama, y el otro pie apoyado en el suelo. Y si no es posible, colocamos los dos pies en el suelo, tal como veis en la imagen del medio, un pie más adelantado que el otro. Es importante girar al paciente correctamente y saber ayudarle a ello, tanto cuando tenemos un paciente con un lado más afecto que el otro, hemiparesia por ejemplo, como cualquier tipo de paciente con una tetraparesia o similar. Y girar correctamente conduce la atención sobre el lado afectado, elimina la espasticidad por rotaciones de la cintura escapular y la pelvis y facilita en general el movimiento activo del tronco y los miembros. Si queremos girar hacia el lado afectado, colocamos el brazo afectado en separación. Se solicita al paciente que levante su cabeza y cruce su brazo sano para tocar su otra mano. Se le explica que puede elevar su pierna sana cruzando sobre la afecta sin empujar fuera de la camilla. Si queremos cruzar hacia el lado sano, la pierna afectada del paciente guiada sobre su otra pierna, cada vez con menor ayuda hasta que él pueda realizar la acción por sí mismo. Se le pide que enlace las manos o que se agarre mucho mejor de la muñeca y que rote la parte superior del tronco moviendo ambos brazos hacia el lado sano y alcanzando el decúbito lateral. Otra alternativa para pasar al paciente de decúbito supino a decúbito lateral es utilizar la sábana. Esto es mejor realizarlo entre dos personas, situado uno a cada lado de la cama. La técnica consiste en lo siguiente: nos serviremos de una entremetida, que es una sábana doblada en su largo a la mitad. Esta entremetida la colocamos al paciente por debajo, de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos. Y para ello colocamos al enfermo en decúbito lateral, lo más próximo a un borde de la cama, y metemos la entremetida por el lado contrario al que está girado. Luego lo volvemos al otro lado y sacamos la parte de entremetida que falta de colocar. Una vez colocada la entremetida, por fin, se enrolla esta por los laterales, sujetándola a cada persona fuertemente. Así, se puede mover al paciente hacia cualquier lado de la cama, evitando las fricciones que tendría desplazarle de otra manera. A continuación, vamos a hablar del ciclo de la marcha. Primero veremos unas recordatorio y unas generalidades sobre la marcha, para después pasar a hablar de los principales tipos de marcha patológica y la precausística de las mismas. El proceso de locomoción, que se denomina la marcha, es un proceso por el cual el cuerpo humano se mantiene en posición erguida moviéndose hacia adelante. El peso es soportado alternativamente por ambas piernas durante un periodo equivalente de tiempo, dándose una fase de oscilación y una fase de apoyo para cada pierna. Es importante recordar que la marcha es un movimiento automático, cuyo inicio y fin es voluntario. Desde que nacemos tardamos unos 12 o 14 meses en conseguir desarrollar la marcha. Todo este periodo ayuda a conseguir la suficiente estabilidad para estar en esa vertical, aunque sea con compensaciones y con una marcha primitiva. Tiene que haber un desarrollo normal del enderezamiento contra la gravedad, con una extensión axial, en el que aparecerán reacciones de balance. Como solo nacemos con un patrón flexor, durante todo este tiempo, con el volteo, el gateo y la verticalización, se van formando las diferentes curvas y se va ganando tono extensor, lo que nos va a permitir mantenernos de pie y caminar. Cuando el niño nace, rompe la conexión Una persona que no se mantiene de pie de manera autónoma es casi imposible que pueda caminar de manera independiente. Podrá dar pasos, pero no va a poder caminar de manera organizada.
Hay que conseguir y mantener la retroversión pélvica con una buena extensión selectiva axial y una extensión de cadera. La cabeza debe moverse independientemente de su postura corporal. Los brazos deben ser libres e independientes como la cabeza. Asimismo, podemos mover los centros de gravedad dentro de la base de sustentación, es decir, para que podamos caminar de una manera equilibrada, nuestro peso siempre debe estar encima de la base de sustentación. Lo primero que podemos destacar del ciclo de la marcha es que tiene una fase de apoyo y una fase de oscilación. El ciclo de apoyo se divide a su vez en tres partes: doble apoyo, monopodal y de nuevo doble apoyo. La fase de apoyo ocupa el 60% del ciclo de la marcha en cada pierna. ¿Qué ocurre? Que primero hay un apoyo en las dos piernas, que es ese 10% en que coinciden, luego hay un 40% en el que todo el apoyo cae en una sola pierna, y por fin hay otro 10% en el que el apoyo de nuevo viene a las dos piernas, de tal forma que se vuelve a transferir a la pierna contraria, empezando la fase de oscilación, que ocupa ese otro 40%. A continuación vamos a ver las diferentes partes de la marcha. La fase de apoyo la subdividimos a su vez en 5 partes, que es partiendo del toque de talón, luego lo que se llama la respuesta a la carga, tenemos un apoyo medio, por fin un despegue de talón y la peroscilación. En esto enganchamos con la fase de oscilación, que a su vez se divide en 3 partes: una oscilación inicial, una oscilación media y una fase de oscilación final, con la que acabaría justo cuando empieza la fase de apoyo con el toque del talón, dándose así el ciclo del paso. El ciclo comenzamos a describirlo en el momento que el talón toca con el suelo. En esta situación no existe un peso en la pierna que va a recibir la carga. El centro de gravedad está detrás, en la pierna posterior al peso. En esta pierna posterior el talón se ha levantado y está a punto de comenzar la transferencia del peso. Esta fase es muy corta, que no se puede hacer corticalmente, es muy inestable. El tobillo debe llegar a una posición entre 90 grados, con la rodilla en extensión con una flexión máxima de 10 grados y la cadera también en flexión. En respuesta a la carga, el pie baja hacia el suelo para aceptar este peso sobre su base de apoyo. El cuerpo se desplaza hacia adelante y hacia el pie de apoyo. Hay, pues, una transferencia de peso corporal. Es muy interesante observar cómo la pelvis lleva hacia adelante este centro de gravedad, desplazando con ella a todo el tronco. El tobillo se mantiene en una ligera flexión plantar, pero de muy pocos grados. Hay una flexión de rodilla y la cadera sigue en flexión. El apoyo medio coincide con el apoyo monopodal de esa pierna. Todo el centro de gravedad se coloca por encima del pie. La pelvis se dirige hacia la rodilla para situarse por encima de ella, para buscar la alineación tobilla-rodilla-pelvis. El tronco se desplaza con una extensión máxima. La cadera se mantiene más en extensión y realiza una leve inclinación lateral. El tobillo está en flexión dorsal porque la tibia se desplaza hacia adelante, permitiendo continuar con la inercia de la marcha. La rodilla se mantiene en una extensión, una flexión máxima de 10 grados y la cadera se extiende progresivamente por delante de la rodilla. Comienza la transferencia del peso hacia el lado contrario en el momento en que el talón empieza a despegarse del suelo. El peso que viene en una sola pierna y está en toda la planta del pie va pasando del talón hacia la cabeza de los metas, despegándose el talón del suelo. El tobillo debe estar en flexión plantar, la rodilla, que termina la extensión y empieza a flexionarse, y la cadera está en extensión máxima. Entramos en la peroscilación, que es la fase de transición entre la fase de carga y la de oscilación. El peso se traslada a la pierna contraria de manera progresiva. Necesita una gran inervación recíproca entre las dos piernas. La rodilla vamos a observar que disminuye su extensión y en general el peso se traslada de la cabeza de los 5 metas hacia la cabeza del primer metatarsiano, porque el tobillo va a realizar una pequeña flexión dorsal con eversión justo antes de comenzar la oscilación. La rodilla se mantiene en flexión y la cadera sigue flexionándose de manera progresiva. Comienza la oscilación. El pie que estaba apoyado en la cabeza del primer meta comienza a recogerse. Tiene gran importancia aquí la movilidad del todo el pie. El acortamiento del miembro inferior en triple flexión para evitar el roce del pie con el suelo es fundamental, empezando por la flexión dorsal del tobillo.
El tronco se estabiliza sobre la pierna contraria, debe mantener en el aire la eversión para que no roce el pie con el suelo. Es un movimiento muy complejo de flexión dorsal y eversión mantenida. Debemos hacer pequeño el miembro con una contracción del cuadro lumbar que eleva ligeramente la hemipelvis del lado oscilante y ayuda a transferir el peso al lado contrario. El tobillo va en flexión dorsal, la rodilla en flexión y la cadera sigue flexionándose. Durante toda la oscilación media hay una relación directa entre el movimiento de la pelvis y la extensión selectiva de la rodilla que influyen sobre el movimiento del pie y la preparación de esta. Esta fase no se activa, sino reactiva, y lo que hace es transferir la inercia que se ha generado en la fase anterior preparando el apoyo y la fase final de la oscilación. Los centros de gravedad ya están llevándote hacia adelante. El tobillo realiza una flexión dorsal, la rodilla comienza a extenderse y la cadera sigue flexionándose. El ciclo de la marcha termina, el ciclo del paso, termina con la oscilación final. En este caso, la pierna prepara el pie para entrar en contacto con el suelo y volver a comenzar con el apoyo del talón. Para obtener la longitud del paso necesaria se necesita una extensión selectiva de la rodilla, a la vez que se mantiene la flexión dorsal del tobillo y la cadera se flexiona, y esa extensión prepara para la extensión selectiva de la cadera durante el proceso posterior de la carga. El miembro inferior se elonga y avanza hacia adelante en busca del nuevo apoyo, que es el toque de talón que hemos comentado antes. Por tanto, el tobillo está en flexión dorsal, la rodilla se extiende y la cadera continúa con su flexión. Cuando hacemos una observación de una persona caminando, de manera subjetiva, hacemos una simple observación, tenemos que fijarnos en varios parámetros. Los tres fundamentales son la anchura del paso, la longitud del paso y la longitud de la zancada. Por anchura de paso nos referimos a la separación entre los pies y se suele medir del borde interno al borde interno del pie. Cuando hablamos de longitud del paso nos referimos a la distancia que hay entre los dedos de un pie a los dedos del otro. Y cuando hablamos de la longitud de una zancada nos referimos a la distancia que hay entre los dedos de un pie a los dedos del mismo pie tras dar el paso. Un cuarto elemento que podemos valorar es la distancia de dos talón, es decir, la distancia que hay desde los dedos del pie que está atrasado hacia el talón que está adelantado. A continuación vamos a comentar algunas de las cosas principales de marcha patológica. Podemos tener una marcha patológica por una anormalidad osteoarticular principalmente o por otra razón o podemos tener una marcha patológica por algún déficit neurológico. En el primer caso, las causas más comunes son un acortamiento del miembro inferior, una limitación de la amplitud articular, una inestabilidad articular o una marcha antiálgica. En el segundo, depende del problema del paciente, podemos tener una marcha hemiparética, una marcha de puntillas, una marcha táxica o cerebelosa, una marcha balanceante, una marcha en step-ups, entre otras. Si tenemos un paciente con una marcha normal, tenemos que descartar primero que tenga una raíz neurológica o neuromuscular y luego que no haya un dolor y que no sea una marcha antiálgica. Si hemos descartado esto, lo más probable es que ocurran una de estas tres cosas. La primera, que tengamos un acortamiento del miembro inferior, que es muy común en la adolescencia, por ejemplo. En eso observaremos una queda de la pelvis y del hombro del lado acortado, con un aumento de la flexión de la cadera, de la rodilla y tobillo del lado opuesto en la fase de balanceo. Tenemos que medir ambas piernas y comprobar si hay una más corta. Lo segundo que puede suceder es que tengamos una inestabilidad articular. En este caso hablamos de una incapacidad o un déficit para soportar el peso durante la fase de apoyo, generalmente en la rodilla, pero puede ser también en la cadera o en el tobillo. Esto se suele compensar con hiperactividad muscular en otras articulaciones, con lo cual la inestabilidad de una articulación se compensa con el bloqueo de otras. Esto se comprueba valorando la estabilidad de las diferentes articulaciones sin carga y el tono muscular de los músculos que las rodean. La tercera cosa que nos puede pasar es una limitación articular. Generalmente ocurre en la cadera y la limitación de esta cadera se compensa con movimientos de tronco lumbares, con una inclinación, generalmente con una sobrerotación. La limitación en la rodilla en extensión suele alargar la fase de apoyo y provocan balanceo. Entre las marchas por una causa neurológica nos encontramos la marcha hemiparética común en las hemiparesias o en los pacientes con una asimetría marcada en su patrón de marcha. La marcha hemiparética característica, el peso del cuerpo cae sobre el miembro menos afectado, de tal forma que el miembro parético realiza un desplazamiento en arco, lo que se suele denominar marcha del segador. El pie de este lado suele permanecer en equino. El miembro superior pierde su balanceo normal, quedando pegado al cuerpo.
El apoyo del pie parético no contacta adecuadamente. Usualmente la punta del pie contacta con el suelo y no el talón, y es muy raro que toda la planta del pie esté en apoyo, con lo cual no realiza una transferencia de peso normal. La marcha es lenta y asimétrica. La fase de oscilación acortada y la fase de apoyo alargada en el lado menos afectado. Cuando tenemos un problema bilateral, como puede ser una diplegia espástica, nos podemos encontrar una marcha digitada, una marcha de puntillas. Ocurre que la espasticidad y el equinismo de ambos miembros inferiores obligan a caminar sobre la punta de los dedos y a balancear compensatoriamente la pelvis, es decir, el talón no contacta con el suelo y la planta del pie tampoco. Suele estar causado por paraparesias, por la lesión piramidal, como comentábamos antes, distrocias musculares como tipo Becker, por ejemplo, o cualquier otra que tenga una retracción del tendón de Aquiles. No existe fase de despegue o es insuficiente. En general, el talón no apoya sobre la fase de apoyo, el pie contacta con la punta o la cabeza de los metatarsianos. Puede haber una marcha en tijeras por hipertonía de los músculos aductores de la cadera. En la marcha en tijeras, una pierna cruza por delante de la otra constantemente. Esto es muy normal en niños sin problemas al iniciar la deambulación. Es decir, los primeros pasitos podemos tener una marcha digitada o marcha de puntillas que tiene que corregirse cuando el niño ya es capaz de dar una serie de pasos continuados. La marcha táxica o marcha cerebelosa es característica de las lesiones de los cordones posteriores de la médula, de la lesión de la vía cerebelo-vestíbulo-espinal o de cualquier alteración en el cerebelo. Es característica el aumento de la base de sustentación con una hipermetría de los miembros inferiores. Esta hipermetría, este aumento de la zancada, que además nunca es simétrica ni igual, provoca oscilaciones y temblor. La fase de apoyo es muy dificultosa, con un sostén insuficiente, con lo que el paciente tiende a caer con facilidad. Es muy normal que haya una hiperextensión de las rodillas, con un taconeo por debilidad o hipotono. Y otra compensación que se observa durante esta marcha es que el cuerpo superior va hacia atrás y los brazos están separados del cuerpo, intentando equilibrar las diferentes fuerzas que se pierden por esa dificultad en la fase de apoyo. La marcha balanceante incluye todas aquellas marchas en las que el cuerpo se balancea principalmente por debilidad de la musculatura de la cintura pélvica. La pelvis cae por falta de sujeción, provocando un balanceo laterolateral por compensación del tronco. Hay una exagerada lordosis lumbar, en lo que se denomina la marcha del pato, o podemos tener una marcha miopática, que es muy habitual de las miopatías, en las que junto a esta oscilación hay un movimiento contrario de los miembros inferiores, con un aumento de la base de sustentación de los miembros superiores, es decir, los miembros superiores van separados del cuerpo. Puede asociarse también la marcha en estepaje o en estepage se produce por debilidad de los músculos distales cuando el pie cae. Es muy común de lesiones del nervio periférico, como el ciático popliteo externo, y siempre indica una debilidad distal con hipotonía. En el inicio de la fase de despegue se realiza con una flexión exagerada de la cadera, ya que el pie no puede hacerlo, y el apoyo inicial no se realiza con el talón, sino en la planta o en la punta, cayendo el peso inmediatamente.